Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todas y todos. Les doy la más cordial de las bienvenidas también a nuestros ponentes. El día de hoy vamos a trabajar en esta mesa, la quinta mesa, denominada Conversatorio de Maestrantes en Derecho, Reportes y Tornos de Comunicación de Resultados. En ese sentido, me voy a permitir presentar a los ponentes que el día de hoy nos acompañan. El licenciado Cristian Alejandro Meneses de Anda, quien es integrante de la maestría en Derecho, cuarta generación, en específico del área de conocimiento de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas. Por otro lado, también nos acompaña la licenciada Ana Karen Macías Tello. La licenciada también es integrante de la maestría en Derecho. Ella es integrante del área de conocimiento del derecho ambiental. Por otro lado, nos acompaña la licenciada Ilse Vadillo Hernández, quien integra el área de conocimiento de derecho político, social y laboral. Y por último, la licenciada Beatriz Enríquez Martínez, quien es integrante del área de conocimiento de derecho penal y política criminal. En ese sentido, para dar continuidad a esta mesa y ir en tiempo, me permitiré pedirle a la licenciada Ana Karen Macías Tello que nos pueda presentar los avances de su ICR, no sin antes leer su semblanza curricular. La licenciada Ana Karen Macías Tello es licenciada, egresada de nuestra casa de estudios. Cuenta con un diplomado interdisciplinario en Derecho Energético por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, a partir del año 2023, ingresó a nuestra cuarta generación en la maestría en Derecho, en el área de conocimiento de Derecho Ambiental, y en el ámbito profesional ha ocupado diversos cargos dentro de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Reguladora de Energía entre los años de 2016 y 2021, y desde el año 2021 se desempeña como abogada consultiva y litigante para diversas empresas del sector eléctrico. Sin más, le doy el uso de la... Muchas gracias, señora. Bueno, antes de iniciar con mi participación, quisiera agradecer a la jefa de departamento, la maestra Yasmín Sánchez Estrada, por brindarnos este espacio como estudiantes. Hace un momento le comentaba, creo que es un ejercicio que nos permite también ganar experiencia y bueno, nos nutre mucho como profesionales en el derecho, para la investigación como para nuestro desarrollo profesional. Y bueno, en este sentido, en esta mesa, por lo que hace mi participación, yo les voy a platicar sobre cómo ha sido el desarrollo de la investigación de mi proyecto de idónea comunicación de resultados. Y bueno, esta ICR la titulé El sector energético en el modelo económico mexicano, perspectiva de la transición energética. Esta investigación la estoy llevando de la mano y con el apoyo del doctor Juan Manuel Zamora Velázquez, que es mi tutor. Y bueno, pues yo quisiera comenzar comentándoles que la idea de esta investigación es hacer una revisión de las obligaciones que ha adquirido nuestro país respecto a la baja de emisiones para la reducción del calentamiento global. La idea es analizar cómo opera el sector energético de conformidad con la legislación mexicana en todas las actividades que componen su cadena de valor, tanto en la industria de hidrocarburos, pero principalmente en la industria eléctrica. Y bueno, entre estas labores, pues también la idea es evaluar la política implementada por el Estado mexicano y los diversos instrumentos regulatorios que se han emitido en materia energética, con el fin de impulsar la generación de energía con fuentes limpias y reducir las emisiones contaminantes. Y esto, bueno, principalmente es para determinar si se han tomado las medidas adecuadas, en su caso plantear algunas propuestas que permitan transicionar hacia estas fuentes de generación de energía más amigables con el ambiente, y bueno, también poder dar un panorama de lo que podría estar ocurriendo en los próximos años. Este tema de transición energética, yo creo que todos sabemos que es muy importante, tanto en nuestro país como a nivel mundial.
principalmente porque, bueno, todas nuestras actividades diarias y también la satisfacción de ciertas necesidades, pues dependen en gran medida del suministro de energía eléctrica. Y bueno, o sea, digo algo que tenemos aquí, micrófonos, electricidad, la comunicación, o sea, creo que en la actualidad también nos hemos electrificado mucho, creo que lo que antes no veíamos, ¿no? O sea, tener audífonos que necesitan recarga eléctrica, tener pues incluso vehículos eléctricos, y bueno, la mayoría de nuestras actividades requieren de este uso de energía, hospitales, ¿no? Que muchas veces pues los instrumentos o equipos que se utilizan pues, para mantener con vida a las personas requieren de este uso de energía, comunicaciones, transporte, o sea, creo que sí, la actividad humana se ha electrificado mucho, entonces, bueno, aquí la importancia pues, de mantener este suministro de energía, ¿no? Pero bueno, para ello pues sí nos encontramos con diversos problemas. Entre ellos, bueno, quisiera mencionar en específico tres, que es que pues no toda la población tiene acceso a la electricidad. También tenemos que, derivado de esta electrificación de la que hemos sido parte, pues también la demanda de energía ha crecido de manera considerable. Y bueno, por otro lado, pues también las formas convencionales de generación de energía son la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, de aquí es que sea tan importante el poder garantizar el acceso de energía eléctrica a toda la población y bueno, que también que esta energía que se esté suministrando pues sea generada con fuentes que sean muchísimo más amigables con el ambiente. Y bueno, aquí quisiera resaltar, incluso este es un objetivo que ha sido señalado dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente es el objetivo número 7. Y bueno, quisiera comentarles por qué elegí yo realizar la investigación de este tema. Bueno, durante el desarrollo de mis actividades profesionales, pues, me he podido percatar que no obstante esta necesidad de transitar hacia la generación de energía eléctrica con fuentes limpias, pues en realidad se han estado pues emitiendo instrumentos regulatorios y modificando los ya existentes que pues tenían esta intención de lograr esta transición. Sin embargo, pues pareciera que estos tienen el fin de bloquear o de limitar las inversiones y los proyectos enfocados en este tipo de generación. Y bueno, incluso pues se han impulsado y se han apoyado proyectos que en realidad pues tienen como objetivo seguir produciendo hidrocarburos y sus derivados y continuar con el uso de nuestras actividades. Entonces, bueno, derivado de ello, he tenido la percepción que ha sucedido esta situación, o sea, se siguen apoyando pues, la generación con fuentes sucias y no se ha pues, impulsado más esta transición energética. Por ello, pues consideré importante hacer una evaluación de la política que se ha implementado y de la regulación tanto técnica como jurídica en esta materia, pues precisamente para conocer si estas medidas han sido las adecuadas y pues si de verdad están encaminando esta transición. En su caso también pues hacer algunas propuestas para que pues esta transición se pueda dar de manera más efectiva. En el desarrollo de esta investigación pues he requerido llevar a cabo tanto la revisión de acuerdos internacionales para pues tener el conocimiento de los compromisos que ha asumido nuestro país en esta materia y bueno también he necesitado llevar a cabo un análisis de la legislación nacional. Y bueno, esto en el sentido de que me permita conocer cómo opera el sector energético en la economía mexicana, qué actividades lo componen, cómo están reguladas y qué sectores de la economía participan en ellas. Eso es muy importante, porque bueno, son consideraciones que se toman al momento de emitir las regulaciones correspondientes. Y bueno, también dentro de esta revisión, pues saber qué políticas se han implementado y qué regulaciones técnicas y jurídicas se han emitido para impulsar esta transición hacia fuentes de generación limpia. Entre ellos, pues bueno, tenemos diversos instrumentos que se han emitido, seguramente nos ha afectado, o tal vez algunos los conozcan, certificados de energías limpias, que son títulos pues, que fue una regulación que se emitió con la intención de impulsar las inversiones en este tipo de proyectos pues, de generación de energía más limpia. También tenemos la generación distribuida, que bueno, son la capacidad que tenemos nosotros también como
como personas particulares, diversos sectores de la población, de generar nuestra propia energía, ¿no? Muchas veces, bueno, seguramente han visto las celdas solares en las casas o en algunos establecimientos. Y bueno, pues precisamente son instrumentos que se encuentran relacionados con esta transición. Para el desarrollo de este trabajo todavía no llego como tal a esa parte, primero he estado haciendo una revisión de las leyes y de diversos instrumentos, son muchos instrumentos, no solo tenemos la legislación, bueno, existen órganos reguladores coordinados en materia energética que pues se encargan de emitir regulaciones técnicas, entonces bueno, hay una actividad de instrumentos que han regulado esta materia, entonces eso es el análisis de varios instrumentos. Sin embargo, bueno, más adelante, pues también tendré que hacer, pues recabar información estadística respecto de porcentajes de generación de electricidad con que cuenta cada tipo de generación. Esto tanto las fuentes fósiles, también como los distintos medios de generación de energía limpia. Y bueno, también pues para percibir o para identificar cuál ha sido el impacto de esta regulación en estos porcentajes de generación de energía. Bueno, quisiera señalar, porque de hecho hoy se publicó algo importante en la materia en el medio oficial de la Federación, esta investigación sí, pues en un momento pensé que tal vez me estaba generando ciertos problemas, pero creo que no, más bien creo que complementan la investigación y también me permiten hacer un análisis más a fondo del tema. Es que, bueno, como tal, la regulación energética es muy dinámica, o sea, siempre se está pues modificando, se están emitiendo nuevas disposiciones, tanto jurídicas como técnicas, y bueno, sabemos que el gobierno actual pues también tiene esta intención de, pues, de realizar, de llevar a cabo diversas reformas en la materia para cambiar pues, de manera sustancial la legislación que existe en la materia. Y bueno, comentando un poco lo que se publicó en el día de hoy y también ciertas regulaciones que, bueno, han sido septiembre-octubre, simplemente se han emitido ya distintas regulaciones que, pues la realidad es que también me obligan a mí a tomarlas en cuenta y a seguir desarrollando y pues investigando más sobre mi trabajo y sobre todo estar atenta a todos los cambios que se están dando en este sector. El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28, que bueno, son estas reformas en materia de áreas y empresas estratégicas. Con esta reforma lo que se busca es, o más bien lo que ya se hizo, se está eliminando la figura de empresas productivas del Estado y bueno, se están convirtiendo en empresas públicas. También se elimina la posibilidad de que exista participación del sector privado dentro de las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica. Y bueno, ya señalan como tal la prevalencia de la empresa productiva del Estado, actualmente la existente pues Comisión Federal de Electricidad, por sobre las actividades de los particulares. Y bueno, un párrafo que me pareció también importante, señalan como tal que el objeto de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional tendrá como objetivo preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro para garantizar la seguridad nacional y soberanía de energía eléctrica. Es decir, siento que, digo, ahorita fue una reforma constitucional, pero pues se van a tener que adaptar toda la legislación en la materia. Legislación, disposiciones técnicas, en general sí va a ser ahí un cambio bastante sustancial. Y bueno, otros dos instrumentos que son más bien instrumentos técnicos regulatorios que se emitieron en el mes de septiembre, uno de ellos el primero en materia de electromovilidad, ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación y es aplicable y bueno, está dirigido a la integración de infraestructura de carga de vehículos eléctricos que pueden ser conectados al sistema eléctrico de la ciudad. Es decir, está regulando las características técnicas que deben de tener las instalaciones para la recarga de vehículos eléctricos. Y por otro lado, bueno, esta todavía no entra en vigor porque pues, todavía no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, bueno, ya son disposiciones que fueron aprobadas por la Comisión Reguladora de Energía, que es el órgano técnico encargado de emitir este tipo de regulaciones. Y bueno, esta más bien va dirigida pues a las características técnicas que deben de tener los sistemas de almacenamiento de energía para que puedan ser conectados al sistema eléctrico nacional.
Esta última disposición es muy importante porque pues aporta al hecho de que la generación, pues impulsa también la generación de energías limpias, fuentes renovables. Un tema que tenemos con este tipo de generaciones es que son formas de generación de energía intermitentes, es decir, la generación por medio fotovoltaico, la generación solar, no todo el día hay sol, no todo el día se genera electricidad. Entonces, por esa situación se consideran intermitentes, a diferencia de, por ejemplo, de una hidroeléctrica que siempre está funcionando, o de una termoeléctrica que, bueno, solamente si tuviera como desabasto del combustible con el que se genera este tipo de energía, pues se estaría deteniendo. Entonces, el hecho de poder tener sistemas de almacenamiento permite que haya pues, un suministro constante para la población en general. Y bueno, a lo que quiero llegar con esto es que pues, sí me he enfrentado un tanto a este problema, el cambio tan constante, la legislación, el cambio tan constante, también hay muchos instrumentos técnicos que, bueno, he estado escuchando también un poco de la participación de muchas disciplinas en nuestras investigaciones. Yo precisamente me encuentro también con esa situación porque pues, muchas veces tengo que analizar instrumentos técnicos y bueno, tengo que ocupar la opinión de otro tipo de disciplinas pues, más dirigidas a esa materia. Entonces, bueno, es muy importante. Y para concluir mi participación, pues solo quisiera señalar que también ayer escuchaba las participaciones de los ponentes, entre ellos pues señalaban la importancia pues, de la participación o del apoyo por parte de los profesores para brindar herramientas a los alumnos para la investigación. Y creo que sí es muy importante, creo que también ellos no tienen tan presente el impacto que pueden tener sobre nosotros como estudiantes. Yo tomando ahorita las clases en la maestría, la realidad es que también me han permitido el conocimiento por parte de mis profesores tener un panorama mucho más amplio de mi investigación, incluso, o sea, adentrarme más a fondo en cuestiones de dicho, me temas mucho de análisis internacional, pero creo que sí me han dado un panorama muchísimo más amplio de lo que puedo hacer y de lo que puedo desarrollar. Entonces, pues la verdad agradezco que pues estos conocimientos que nos comparten. Y bueno, por otro lado, también escuchaba hace un rato al maestro José Guadalupe Zúñiga de este gusto por poder leer muchas veces escritos, documentos, publicaciones de tus profesores. Y pues eso creo que pasa mucho, por lo menos en el área de derecho ambiental. La realidad es que es un gusto el poder estar desarrollándonos y constantemente, incluso, bueno, los materiales que luego solemos utilizar, pues son de los mismos profesores que imparten las materias, ¿no? Entonces, es un gran material de apoyo y me da mucho gusto que sea, pues de ellos, ¿no? De las personas que te están impulsando. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Karen. Creo que en temas ambientales a veces los compañeros podrán no estar tanto porque no llevamos derecho ambiental en la licenciatura, pero es muy gratificante saber que en la maestría sí lo tienen y es una posibilidad para todos los que hoy nos acompañan. Ahora bien, me permitiré presentar al siguiente ponente, la licenciada Beatriz Enríquez Martínez. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, donde se convirtió en la primera egresada en titularse por promedio en 2019. Actualmente cursa el último trimestre de la maestría en Derecho Penal y Política Criminal. En el ámbito profesional se desempeñó como abogada dictaminadora en los servicios educativos integrados al Estado de México, CIA, durante 2021. Posteriormente trabajó como postulante en la firma legal Redline de 2021 a 2023, lo que le permitió adquirir una experiencia sólida tanto en el sector público como privado. Ha sido invitada como ponente en foros especializados, destacándose en Incubex con el tema Discurso de odio en el lenguaje cotidiano y sus consecuencias jurídicas. Asimismo, participará en el conversatorio de mastrantes en Derecho
con el tema delitos digitales, que es la ponencia que ahorita va a presentar, abordado desde la Agenda 2030, ofreciendo un análisis crítico desde la perspectiva de género y los objetivos de desarrollo sostenible. Le damos el uso de la voz, licenciada. Sí. Buenas tardes, todavía me parece. Buenas tardes. Primero me gustaría comenzar con una pequeña anécdota para irnos enlazando con mi tema de investigación en la maestría, que justamente tiene que ver con hace más de 3 años, más o menos, estaba en mi país viendo las publicaciones de mis amigos, etcétera. Y me percaté, bueno, me llamó la atención la fotografía de una de mis amigas y yo le comenté, te ves muy linda, amiga, súper, le puse un corazoncito. Y empecé a ver los comentarios de otras personas y vi que le estaban tirando hate, o sea, eran comentarios ofensivos contra ella. Y algunos comentarios decían, por ejemplo, ese vestido no te queda, deberías cambiar el peinado, qué fea foto, etc. Bueno, también había comentarios positivos, pero me enfoqué en la parte negativa. Entonces, derivado de ello, me llamó la atención qué es lo que sí se permite y qué es lo que no se permite en el mundo digital. Es decir, sabemos que en el mundo físico, si tú acosas a una persona, tenemos la definición en el Código Penal de la Ciudad de México. Sin embargo, no está muy bien definida esta conducta en el mundo digital. Si bien es cierto, en la legislación penal sí tenemos la referencia a los medios digitales, también es cierto que es muy confusa esa delgada línea, porque muchos piensan que lo que es digital no tiene consecuencias físicas, y no es así. Entonces, como estaba esta duda, yo me di a la tarea de investigar justamente los delitos digitales y el impacto que tienen las mujeres, pero desde el abordaje de la Agenda 2030, que es un instrumento del cual México es parte, y básicamente esta agenda consta de 17 objetivos que se tienen que cumplir, como bien dice el nombre, de aquí al 2030. Dentro de mi hipótesis, bueno, mi hipótesis en este trabajo de investigación es que si México no toma medidas necesarias en cuanto a la regulación del uso de las tecnologías, no vamos a poder cumplir algunas metas, y yo me estoy enfocando básicamente en 3 objetivos, que es el objetivo número 4, que tiene que ver con la educación, objetivo número 5, que tiene que ver con la igualdad y equidad de género, y el objetivo número 16, que aborda la parte de paz e instituciones de seguridad. Ahora bien, para comenzar de lleno, quisiera definirles o hablarles de qué se entiende por delitos digitales. En el Código Penal entendemos, si consultamos en la Ciudad de México, en su artículo 7º, podemos entender que son todos los actos u omisiones que tienen consecuencias jurídicas. Esto está básicamente destinado o pensado para el mundo físico, no para el mundo legal. Entonces, adaptando esto a los medios digitales, se puede entender como todos hemos escuchado desde los primeros trimestres, que son las conductas típicas, antijurídicas, culpables y punibles, pero que se llevan a cabo en el mundo digital o que tienen como fin el uso de las tecnologías. Entonces, bueno, esta definición cabe destacar que la estoy retomando del doctor Oscar Lira en el libro de Ciberprofesionales, el cual me parece, bueno, muy útil para comenzar a entender toda esta parte de delitos digitales y cómo se diferencia de otras conductas antijurídicas. Muy bien, pasando a otro punto que tiene que ver con la Agenda 2030, hay 3 temas que me gustaría enlazar justamente con esta parte de delitos digitales, género y estos delitos. ¿Qué tiene que ver el género o la parte de perspectiva de género con los delitos digitales? Muchos dirán, bueno, es que todos podemos utilizar Internet, podemos expresarnos libremente, está la libertad de expresión, pero también nos encontramos con la parte del discurso de odio. Es decir, no porque yo no esté de acuerdo con la opinión de alguien significa que voy a escribir algo ofensivo contra esa persona. Simplemente podría emitir mi opinión, pero de manera respetuosa. Sin embargo, hay quienes no consideran que sea así, y esto afecta específicamente o en mayor medida a las mujeres. Y revisando estadísticas
de INEGI, obviamente, que básicamente hay hay un apartado que tiene que ver con esta parte de los delitos digitales que se llama MOSIVA. Revisando desde el año 2021 a la fecha, me he percatado que las mujeres de 12 a 40 años se ven mayormente afectadas por estas conductas. Es decir, si alguien quisiera omitir su opinión, si una niña de 14 años, no sé, publica una fotografía y se da más en adolescentes justamente esta parte de las violencias, si alguna adolescente quisiera compartir una fotografía con sus amigas, con su novio, con su familia, una selfie incluso, les apuesto todo lo que quieran que van a encontrar por lo menos un comentario negativo en esa publicación. Entonces, ¿esto cómo afecta a las mujeres? Unos dirán, bueno, nada más es un comentario negativo y ya no pasa nada. Sin embargo, estos comentarios tienen en su contenido consecuencias físicas. Por ejemplo, si solo es un comentario no pasa nada, muchos dirán hay que ignorarlo y ya, pero si es repetitiva la conducta, puede llegar a ocasionar en las mujeres que se lleguen a alejar de estos medios sociales que también son muy benéficos para ellas. Es decir, estas son áreas de oportunidad para que ellas puedan expresar, puedan investigar e incluso puedan proponer soluciones o posibles soluciones para el cambio climático o para poder cumplir esta misma agenda para el 2030. Sin embargo, si se ven atacadas en los medios digitales, ellas van a querer alejarse de estos medios. Incluso si a cualquiera de nosotras nos dijeran cosas negativas o publicaran algo negativo sobre nosotras constantemente en las redes sociales o incluso en cualquier parte de internet. Y también estoy hablando de plataformas como Twitch, por ejemplo, en YouTube, en X, que antes era Twitter, etc. Nos vamos a querer alejar de ese medio porque lo primero que vamos a querer es evitar estos comentarios. Consecuentemente va a tener consecuencias en nuestra salud mental. Nos vamos a ver deprimidas, nos vamos a querer aislar, no vamos a querer salir porque incluso nos van a relacionar de lo que vieron en el mundo digital en el mundo físico. Y lo que menos queremos pues es ser lastimadas o que nos sigan ofendiendo. Entonces, respecto a la parte de perspectiva de género y los delitos digitales, tristemente, las mujeres se ven mayormente afectadas que los hombres en cuanto a los delitos digitales, y básicamente son tres, que es el ciberacoso, la usurpación de identidad y compartir imágenes íntimas sin el consentimiento de la misma persona. Estos tres delitos, ¿por qué me llaman la atención? El primero, porque tiene estas consecuencias que ya les mencionaba hace un momento, y los otros dos delitos que tienen que ver con usurpación de identidad y la difusión de imágenes íntimas no consensuadas, es por el uso de la inteligencia artificial. Muchos de ustedes en este momento podrían tomar fotografías de esta mesa o pudieran tomar fotografías de las mesas pasadas, o yo les podría tomar alguna fotografía y no sé, o sea, no digo que vaya a pasar, pero es un ejemplo y digo, oye, estoy aburrida y quiero ganar dinero fácil. Ya sé qué voy a hacer, voy a subir fotografías de mis compañeras, pero para que no se den cuenta, nada más les voy a cambiar el rostro con inteligencia artificial, que tenemos varias herramientas, y una de ellas es me parece, para cambiar el rostro de las personas, entre otras herramientas que no voy a mencionar ahorita, pues que no lo hagan. Pero si yo quisiera ganar dinero, subo las fotografías de mis compañeras o incluso de mis compañeros, pero pues les voy a subir a estas páginas de pornografía o incluso a las páginas de OnlyFans. Puedo abrir un nombre de cualquier persona, puedo poner sus imágenes y a mí me pagan y yo no estoy exponiéndome ni arriesgando, entre comillas. Eso tiene que ver con compartir imágenes de contenido íntimo en las personas. Y en cuanto a la usurpación de la identidad, también es muy preocupante, porque justamente aquí lo que llama la atención es que lleguen a usurpar identidad de personas, digamos que en ciertos medios que son destacados. Por ejemplo, hace un par de semanas me encontraba con un amigo, con el maestro Jaime Díaz Simón, lo tengo agregado a mis redes sociales y a mi WhatsApp, y se me hizo extraño que me mandara una nueva solicitud de amistad. No sé si sea él, le mando un mensaje, le digo, buenos días maestro, tengo una duda, ¿es su perfil? Me acaba de mandar una nueva solicitud y me dijo,
no, acaban de usurpar mi identidad y, ok, no importa, lo reporto. Por esa son en situación, bueno, esta situación fue como muy específica y pues ya no llegó a más. Sin embargo, en el caso de las empresas, cuando se ponen estas identidades, no necesariamente tienen que ser como para fines de divulgación científica o de divulgar información relevante. Usualmente lo hacen justamente para estos, bueno, para subir o tener como estos contenidos íntimos o contenidos sexuales, y al final del día quien terminan afectando pues es la imagen de las mujeres. Así tenemos específicamente a las mujeres. Pero ahora ustedes dirán, ¿por qué nada más te enfocas en mujeres y no lo ven hombres? Y también ellos se ven afectados con el uso de estas tecnologías, con el uso de la inteligencia artificial. Y bien, porque justamente revisando las estadísticas en México, tristemente superamos, y si yo me incluyo también, las mujeres superamos a los hombres en cuanto a ser víctimas de delitos digitales. Y nadie se salva, tristemente. Incluso yo he tenido como estos comentarios negativos en algunas publicaciones que he hecho, que afortunadamente han sido mínimos, pero eso también lleva como a reflexionar qué es lo que hace falta en México específicamente para evitar estos delitos o por lo menos para disminuirlos, porque si bien es cierto, yo no podemos detener el uso de la tecnología y quien diga es que utilizar inteligencia artificial o estar, por ejemplo, tomar clases en línea o dar ponencias en línea es solo una moda pasajera. Quien diga eso y quien crea firmemente en eso está equivocado o equivocada, porque si bien es cierto la tecnología o el uso de la tecnología es una moda, también es cierto que es una moda que llegó pero para quedarse. Entonces, tenemos que adaptarnos. Y ya lo mencionaba el profesor Mirón en la mesa anterior, que tenemos que utilizar la tecnología pero de manera responsable. Entonces, bueno, en mi trabajo, una de mis propuestas es justamente regular el uso de la inteligencia artificial, que si bien es cierto, muchos todavía no la han entendido, es justo lo que voy a relacionar con el objetivo número 4 y el número 16 al final, que tiene que ver con la educación. Es decir, todas las personas tienen o deberían estar, digamos que, bueno, deberían ser beneficiadas con este derecho que es el acceso a la educación, desde la educación básica y tal vez ya no la universitaria, que sería lo ideal para todas las personas, pero por lo menos en un nivel en el que lleguen a entender, por ejemplo, incluso en bachillerato o en preparatoria, lleguen a entender el uso de estas tecnologías, pero también lleguen a entender, digamos que esta línea delgada entre el respeto y las libertades de todas las personas. No porque yo considere que tengo mi derecho a la libertad significa que voy a afectar el derecho de otras personas. Mi libertad termina donde comienza el derecho de la privacidad de las otras personas. Entonces esa parte como ir entendiendo desde los niveles básicos y empezar a incluir la parte de las tecnologías, me parecería un gran acierto también para tener en un futuro, y espero que cercano, pues instituciones de justicia y que puedan justamente impartir, para la redundancia, justicia hacia estas personas y básicamente hacia las mujeres que son víctimas de los delitos digitales, que también se pueden entender como delitos cibernéticos. Así que para concluir mi participación, básicamente voy a resumir todo en que esta investigación no nada más es porque quiera que se quede aquí en la maestría o que quiera nada más tener mi título, o sea, nada más como por mero requisito, sino me parece que es un tema que hay que seguir explorando, es un tema desconocido. Me parece que bueno, que estaríamos en un acierto si pudiéramos incluir el uso de estas tecnologías o cómo funciona la inteligencia artificial desde la licenciatura en Derecho, como ya lo ha dicho la licenciatura en Administración. Ellos nos llevan, yo en mi universidad amo esta área, sin embargo, sí hemos visto que en el área de administración nos llevan pasos adelante en cuanto al uso de la inteligencia artificial, y lo hemos visto ya con la publicación de 2 libros hechos totalmente con inteligencia artificial. El primero ya lo presentaron, el segundo hace unos días.
Entonces, utilizar la inteligencia artificial y enseñar esto en la parte de derecho y cómo se podría regular en México específicamente, me parece que podría ayudar y ser un gran acierto también para seguir desarrollando estos temas. Y una última propuesta que tengo, pero justamente como lo decía Messi, para no le hacer chamba a los legisladores, puedo simplemente, como si justo, hay que proponer cómo regular el uso de la inteligencia artificial y tratar de evitar, o por lo menos, que disminuyan estos delitos digitales y que son esto. Muchísimas gracias, licenciada Beatriz, y creo que lo hemos podido ver en todas las mesas. Creo que la tarea en este simposio es empezar a hablar en la licenciatura y en la investigación y en la docencia del uso y regulado y no regulado de la inteligencia artificial y los impactos que puedan existir para ciertos grupos vulnerables, entre los que destacamos a las mujeres. Ahora bien, continuaremos con el siguiente ponente, el licenciado Cristian Alejandro Meneses de Anda. Él es egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es egresado del curso de Lengua Náhuatl por la Escuela Nacional de Lenguas Lingüísticas y Traducción de la UNAM. Ha realizado prácticas profesionales en la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACYT, y en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Actualmente es alumno de la cuarta generación de la maestría en Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, en el área de concentración de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas. Ha participado además como disertante del ciclo de conferencias sobre derechos humanos, miradas no convencionales, con el tema Los derechos humanos vistos desde el otro lado de la modernidad, en octubre de 2023, y ha participado como instructor de cursos intertrimestrales, impartiendo cursos denominados Introducción a los Derechos Humanos y Derechos Fundamentales de los Pueblos Originarios en los periodos 23O, 24I y 24I. Sin más, le doy el uso, licenciado. Muchas gracias, colega. Gracias a todos por estar aquí, por darse el tiempo de ver algunos trabajos de los compañeros que vamos a presentar. Gracias en especial a la jefa del departamento. Y como ya lo viene anunciando la compañera, el área, la investigación de la ISR que les voy a presentar y que voy a compartir algunas consideraciones, obviamente tiene que ver con pueblos indígenas. Y esto, una primera parte de la justificación del por qué estoy abordando este tema y en particular la materia de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, tiene que ver con algo que, y es muy grato de aquí y resaltar de la Casa de Estudios, que es la vocación social y la justicia social que se le debe a los grupos originarios y a los pueblos indígenas, pero no nada más de manera así superficial y sencilla, sino que por uno de los motivos más importantes, porque la defensa de los derechos de los pueblos indígenas tiene un impacto trascendental en todos los ámbitos de la vida cultural, de la vida social y de la vida ambiental. Un ejemplo muy rápido del por qué hay que tomar en cuenta estos grupos de la sociedad mexicana o de lo que se conforma el país mexicano es que muchos de los grupos originarios de los pueblos indígenas, bajo sus tradiciones, sus formas particulares de vida y de preservación y protección de los recursos naturales, es gracias a que todavía tenemos grandes reservas de biodiversidad, no solo vegetal y animal, sino que también natural y cultural. Entre esta gran diversidad cultural están las lenguas y las distintas formas de ver y dar cuenta de la realidad. En ese sentido, la investigación, o más bien el ISR, que me ha permitido trabajar en esta maestría, en esta cuarta generación, es justamente los derechos de la libre determinación y autonomía indígena en el marco del Protocolo de Nagoya en México. Muy rápidamente, esta investigación o esta ICR es de tipo documental,
descriptivo explicativa, que básicamente es un estudio un poco más bien detallado y analítico del marco jurídico que regula los recursos naturales, en específico los recursos genéticos, por parte de este tratado internacional del que México forma parte, es decir, el protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos naturales o a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales o conocimientos de los pueblos originarios. Es un poco rimbombante, pero este protocolo y en particular este tratado internacional tiene un gran impacto sobre los derechos de los pueblos originarios o de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Por favor, si pudieran pasar a la siguiente. Porque, bueno, en un inicio la investigación se divide en 4 capítulos. El primero de ellos es el que da cuenta de que hay que recabar y reconocer todo el marco normativo que regula los derechos de los pueblos indígenas, para después contrastarlo con el marco normativo que regula los recursos genéticos o recursos naturales y los conocimientos tradicionales. Es muy evidente que el objeto o materia de estudio que regula este tratado internacional, es decir, ya vemos que los recursos naturales que regulan en específico los recursos genéticos son recursos genéticos, es decir, recursos naturales que están en pueblos y comunidades indígenas de los que México forma parte. Es decir, no regula cualquier recurso natural en sí, sino que regula este tipo de recursos naturales, pero que tienen un especial fin o particular uso. Es decir, que hay un desarrollo sustancial tradicional para sus diversas prácticas tradicionales que han tenido los diversos pueblos. Y ese es el objeto materia de estudio de este tratado internacional. Por eso en el capítulo 1, que es tratado de desarrollar y que ya está concluido, da cuenta de esto. La naturaleza jurídica de este protocolo internacional del que México forma parte es la naturaleza jurídica de un tratado internacional vinculante, el que obviamente México tiene que cumplir. ¿Qué más? De este capítulo se resalta también por el análisis y estudio de todo lo que implican los derechos de los pueblos indígenas. Yo lo resumo en el macro derecho, así por mí, de que el macroderecho de los pueblos originarios o los pueblos indígenas es la libre determinación y la autonomía indígena. En ese derecho fundamental se integra de todos los demás derechos. El derecho a la diversidad cultural, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a una visión distinta de la propiedad, es decir, de una visión colectiva de los recursos naturales, de los conocimientos tradicionales, de las prácticas culturales, de todo ello. Es decir, es un paradigma distinto al que como abogados hemos visto en las distintas clases, ¿no?, de derecho público, de derecho privado, ¿no? Entonces, esta es la concepción que nosotros tenemos que retomar y abordar para poder ver estos temas, ¿no?, verlos desde otra perspectiva y cómo podemos, no sé, equilibrar, equiparar y sobre todo defender los derechos de los pueblos indígenas, porque ya lo decía en un momento, la defensa de los derechos de los pueblos indígenas también es la defensa de sus territorios, de los recursos naturales. Apenas, y es bien sabido que aquí, en esta zona del área metropolitana, se padece mucho de agua. Y si nosotros nos damos el tiempo, o sea, tantito tiempo de analizar de dónde viene el agua, ¿no?, pues viene de un sistema llamado Quetzamala. Y en toda esta red de distribución de agua, ¿no?, de agua consumible, de la que abastece a la Ciudad de México, ¿de dónde creen que viene? De los valles, montañas y tierras y territorios que los pueblos originarios han conservado, han protegido y que está en peligro tras el avance del despojo tanto de los recursos naturales en México como de los conocimientos que tienen los pueblos indígenas o originarios sobre esos recursos. Ya también es bien sabido que hay marcas extranjeras, y no solo extranjeras, nacionales, que patentan diseños artísticos, tradicionales de distintos pueblos. Y eso ¿qué implica? Una pérdida identitaria, una pérdida de visión y sobre todo un despojo de sus propias identidades. Entonces, en ese sentido está enfocada esta investigación, que lo que tiene por objetivo, obviamente, dar cuenta que
hay un retroceso tras la firma de este tratado internacional en la defensa y protección de los derechos humanos, en particular de los derechos de los pueblos indígenas, tras poner a disposición los recursos de los que dependen, pero no solo los recursos, sino que los conocimientos que se han desarrollado a lo largo de cientos de miles, bueno, no quisiera decir miles de años, pero sí siglos, por lo menos. Entonces, esa es una parte. En el capítulo 2, eso es lo que traté de evidenciar, que efectivamente el protocolo de Nagoya, este tratado internacional, regula a sujetos y objetos particularmente específicos. Es decir, ya lo decía, no regula recursos naturales en general, regula los recursos naturales de los pueblos originarios y sus conocimientos que han desarrollado sobre los mismos. Aquí también planteo la visión que ha cambiado, porque este tratado no es el único y además forma parte de otro entramado de tratados internacionales en donde hay un cambio de paradigma a nivel mundial sobre los recursos naturales, que es que por lo menos de los 90s, 80s, 90s para acá, los recursos naturales se concebían como de un bien humano en general para todos, y en ese sentido tenía que ser preservado y preservado a los guardianes originarios de ellos, que son los pueblos indígenas. De esos momentos, de los 80s, 90s para acá aproximadamente, se da este cambio donde ahora no, los recursos naturales que pasan de ser de un bien de la humanidad o bienes de la humanidad en general, pasan a ser propiedad, ¿no?, soberana de los estados nacionales, y con ello todas las regulaciones que implican, darles una nueva regulación y una nueva estructura para poder establecer diferentes mecanismos de apropiación a través de distintos reglamentos, como son los derechos de autor o patentes, y patentes sobre recursos naturales que tienen un uso medicinal, no sé, culinario, de distintas, pero que pueden tener un lucro potencial, ¿no?, que no necesariamente es en beneficio del país y mucho menos de los pueblos originarios que lo han desarrollado y lo han cultivado. Entonces, el capítulo 2 de la ICR en ese sentido se enfoca para después dar al análisis pormenorizado del contenido normativo de este tratado, que es propiamente dicho el protocolo de Nagoya, y lo vemos en la siguiente imagen, por favor. El capítulo 3, que es hasta donde estamos avanzando, se llama Los derechos que afecta el protocolo de Nagoya a la libre determinación y autonomía indígena. Ya lo comentaba, este derecho o macroderecho, que así lo refiero, es un derecho que se integra de otros: derecho a un medio ambiente sano, derecho a la propiedad colectiva, y que la afectación a uno de esos derechos de los que se integra es una afectación en general, o más bien indirecta o directa, a la libre determinación. Por favor, si pudieran a la siguiente. En este capítulo, los puntos ya desarrollados, como los he planteado al inicio, es el derecho de la identidad cultural, sus afectaciones que tienen a este derecho, el derecho a mantener sus propias formas de organización social, política, económica, entre otros. Por favor, la que sigue. El derecho a la propiedad comunitaria o colectiva, los derechos humanos colectivos y su protección jurídica, la propiedad colectiva en México, es decir, no solo en México existe la propiedad privada y pública, también está la propiedad social, que es la comunal y ejidal, de la que los pueblos indígenas también forman parte, aunque no regula como tal toda la propiedad colectiva de lo que fuere o es un pueblo originario. Y si por favor la pudieran pasar la siguiente. Otro derecho muy importante, y aquí voy a hacer énfasis, es el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente pertinente. Aquí quisiera plantearles una cuestión. ¿Ustedes creen que es posible realizar una consulta previa, libre e informada, culturalmente pertinente, posterior a que ya se llevó, incluso ya se concluyó un proyecto de cualquier tipo, una política de cualquier tipo? ¿Y creen que esa cuestión es subsanable a posteriori? Evidentemente que no. Y este es uno de los derechos o garantías, también se puede ver así, que tienen por objetivo garantizar la protección de los derechos que integran la libre determinación. Y si ese mecanismo, más no el único, es vulnerado,
per se ya hay una vulneración potencial a sus derechos humanos o derechos fundamentales, que son el derecho a ser consultados principalmente. Otra cosa que es importante destacar y que es como la parte toral de esta ICR o de esta investigación es que la naturaleza propia de la consulta indígena es y son los pueblos originarios. El Estado no es materia de este tipo de derechos, es decir, de hecho es un contrasentido que sea el Estado el que tenga que otorgar el consentimiento en algún sentido respecto de algún proyecto, algún desarrollo, alguna actividad, alguna política pública que vaya encaminada a afectar de manera directa o indirecta los derechos de los pueblos indígenas, en general el derecho a la libre determinación y autonomía. Pero lo que resulta grave, y es materia de esta investigación, y en ese sentido se trata de evidenciar, es que el protocolo de Nagoya no reconoce este derecho fundamental de los pueblos indígenas. Sin embargo, a quien sí le da la facultad para otorgar el consentimiento es al Estado parte, que es el soberano de los recursos naturales. Entonces, ahí es lo que ya va dando cuenta de cómo hay una subrogación o sustitución de los sujetos de derecho entre los que tienen que otorgar el consentimiento fundamentado previo y los que solo tienen que hacer valer esa garantía como derecho fundamental los propios pueblos originarios. Básicamente este es el punto toral o medular de la investigación que trata de dar cuenta de esto, que este protocolo, este tratado internacional denominado Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y repartición justa y equitativa de los beneficios que deriven de ello, pues evidentemente se plantea que es un retroceso a los derechos fundamentales de los pueblos originarios en México. Y bueno, ese es muy brevemente y a grandes rasgos el trabajo y los avances de esta investigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Cristian, y creo que tenemos otro reto más con respecto a los pueblos y también los barrios originarios, ¿no? El empezar a generar sistemas jurídicos que nos permitan realmente respetar esta libre determinación de la que tanto hemos hablado en los últimos años. Por último, me permitiré presentar a la licenciada Ilse Vadillo Hernández. Es egresada de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, donde culminó su carrera en abril de 2021 con especialización en Administración y Finanzas Públicas. Actualmente, la licenciada Ilse se encuentra cursando el último trimestre de la maestría en Derecho en el área de Derecho Político, Social y Laboral. Desde el inicio de su formación académica, la licenciada ha demostrado un profundo interés por la investigación. Ha participado en eventos académicos como el Modelo de Naciones Unidas, tanto en la universidad, en la UAM, como en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, resaltando su capacidad para trabajar en equipo y sus habilidades para pensar de manera crítica y creativa. Por otro lado, ha participado en la divulgación de avances de investigación de la maestría en Derecho, ha impartido talleres sobre derechos humanos y obtuvo un reconocimiento como semifinalista en el concurso Mi Tesis en 3 minutos, evidenciando así su compromiso con la divulgación del conocimiento. La licenciada ha adquirido una experiencia laboral significativa a través de sus prácticas en el bufete jurídico de la UAM, donde se especializó en el área de propiedad. Asimismo, realizó su servicio social en la alcaldía Azcapotzalco, contribuyendo en el área jurídica de resoluciones administrativas. Más recientemente, ha trabajado como profesional independiente en materia de propiedad intelectual y derecho laboral. Le damos el uso de la voz, licenciada Elizabeth. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Bueno, primeramente quisiera agradecer a la universidad por brindarnos este espacio. Agradecerles a todos los que se quedaron por su... Y bueno, me gustaría darles como un panorama de por qué es importante la investigación en el área de derecho laboral, planteándoles como punto de partida mi
tema de investigación que estoy desarrollando para la titulación como maestrante. Específicamente es respecto de las contrataciones laborales en tiendas de conveniencia. Estas tiendas, me imagino que todos aquí ya las conocemos, se han hecho muy reconocidas, han tenido un impacto muy profundo en la sociedad, han logrado posicionar su marca de tal forma que es imposible que no las conozcamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con estos establecimientos? Bueno, estos establecimientos cuentan con contrataciones laborales, por un lado, en alguna de sus sucursales, en las que le ofrecen un contrato laboral a sus líderes de tienda, es decir, les tienen que proporcionar todos los derechos laborales que por ley se establece, seguridad social, aguinaldo, salario mínimo, etc. Pero ¿qué pasa? También tenemos otras sucursales a las que les ofrecen contratos de comisión mercantil, igual a los líderes de tienda. Entonces, hay esta dualidad de contrataciones. En el caso de los contratos de comisión mercantil, encontramos que a cambio de las libertades laborales que son prometidas por un lado en algunas sucursales, en estos casos, en estas comisiones mercantiles les ofrecen a los líderes de tienda libertades para tomar decisiones, para realizar actividades administrativas, para realizar las operaciones de sus establecimientos en el tiempo que ellos deseen, es decir, no les exigen un horario, y también les ofrecen una comisión que justamente está adecuada a las ganancias del establecimiento, lo cual parece ser pues un poco atractivo. Sin embargo, en la práctica operacional, ¿qué pasa? Que no se logra identificar esta diferencia de contrataciones, ya que los líderes de tienda que están contratados por contratos de comisión mercantil básicamente realizan las mismas actividades que realizan los líderes de tienda que son contratados bajo contratos laborales. Entonces tenemos que, como deducción, y lo que ha demostrado hasta ahorita mi investigación en este conflicto que observé, es que evidentemente hay una sustitución de las relaciones laborales. ¿Por qué? Porque, pues, como les comentaba, en la práctica operacional, estos líderes de tienda se les exige un horario, se les exige realizar las actividades específicamente como ellos lo quieren, y además, bueno, este es como un panorama general de la principal problemática. ¿Qué pasa? Para poder identificar la diferencia entre un contrato laboral y un mercantil, tenemos que tomar en cuenta principalmente tres aspectos que nos señala la Ley Federal del Trabajo respecto a cómo se tiene que llevar a cabo una contratación. Es decir, tenemos que, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, una relación laboral está caracterizada por un salario, es decir, hacemos nosotros la actividad, realizamos una actividad y nos pagan por realizar esa actividad. Asimismo, tenemos un segundo elemento que nos establece en la ley para identificar estas relaciones laborales, el cual es que estemos realizando un trabajo personal, es decir, que nosotros mismos seamos los que estamos realizando las actividades que se nos solicitan de forma personal, con nuestras capacidades intelectuales, etc. Entonces, ese sería el segundo elemento. En cuanto al tercer elemento, y el que es el más importante, es la subordinación. Si en cualquier tipo de relación se encuentra este elemento, tenemos que estamos frente a un contrato laboral. No importa si se le quiera poner otro nombre, si se le quiera poner contrato de comisión mercantil, contrato de prestación de servicios profesionales o algún contrato civil, no importa si se acredita la subordinación, estamos frente a un contrato laboral. Entonces, bueno, otro de los aspectos importantes que les quisiera mencionar es que esta problemática no se termina en estas contrataciones, ya que ¿qué pasa? Los comisionistas que aceptan ser líderes de tienda conforme a un contrato de comisión mercantil tienen que
realizar forzosamente contrataciones laborales. Estas contrataciones laborales las realizan directamente ellos, ya no interviene la tienda de conveniencia como tal, que digamos, por ejemplo, la tienda de conveniencia más conocida a nivel nacional y que les presento en la diapositiva, forma parte del grupo FEMSA y bueno, pues solamente está directamente relacionada con trabajadores cuando los líderes de tienda tienen contratos laborales, pero cuando están bajo contratos de comisión mercantil, los comisionistas son los que se encargan de realizar estas contrataciones independientemente de pues este grupo FEMSA. Entonces, ahí tenemos otra problemática porque realmente no sabemos si estos líderes de tienda tienen las capacidades y el conocimiento suficiente para determinar y acreditar que se les estén garantizando a sus trabajadores los derechos laborales que por ley tienen que ofrecerles. Es decir, no tenemos certeza de cómo sean estas contrataciones. Incluso en estadísticas del INEGI no tenemos nada al respecto, tampoco tenemos la diferenciación de cuándo estas tiendas son bajo contrato de comisión mercantil o cuándo son bajo contratos laborales. Tampoco hay como una estadística al respecto. Entonces ahí pues tenemos una importante fuga de conocimiento que al parecer parece que está muy bien camuflajeada por estos establecimientos y que realmente pues a ellos les beneficia porque es más productivo contratar comisionistas y evitarse todos los conflictos laborales que pueden llegar a tener en caso de los que son contratados en sus sucursales. Bueno, también asimismo les quería hacer como un parámetro de cómo está integrada mi tesis. Mi tesis en el primer capítulo estoy desarrollando lo que viene a ser las investigaciones que hasta el momento se han realizado al respecto de las contrataciones laborales y mercantiles en tiendas de conveniencia. Como les mencionaba, es un área muy poco conocida y que realmente no ha sido muy estudiada hasta el momento. Y bueno, también básicamente las investigaciones que se han proporcionado hasta el momento solamente nos hablan respecto de las estrategias de marketing que han tenido estas empresas, cómo se han logrado posicionar en los distintos espacios geográficos de la República, etc. Pero no se desarrolla a grandes rasgos el área en cuanto a derechos laborales. Asimismo, algunos investigadores han desarrollado la jerarquía que puede llegar a haber en estos tipos de establecimientos, pero como les comento, es muy básico, no se ha profundizado gran avance en estas cuestiones. En cuanto a mi segundo capitulado, es respecto de los engaños que se realizan en las contrataciones, es decir, desde un principio, desde la oferta laboral, cuántas veces hemos asistido a un trabajo, hemos conocido de alguien que ha solicitado empleo o incluso estado en un trabajo y no saben qué esperar, no saben los derechos laborales que se les tienen que garantizar o no saben qué hacer en caso de que estos derechos ya no se les garantizan en la práctica, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, también en mi capítulo 4 estoy desarrollando un poquito más sobre cómo una especie de entrevistas, digo una especie de entrevistas porque ahorita es tentativa, no tengo muchas, pero sí tengo una proporción de estos establecimientos para desarrollar mi investigación y poder acreditar que se estén garantizando estos derechos laborales o no.
Y por último, en mi capítulo final estoy desarrollando una guía que en esta voy a plantear todos los aspectos en los que se tienen que basar los trabajadores y los empleadores al momento de realizar una contratación laboral. Asimismo, también, bueno, me voy a permitir anexar un pequeño capítulo en el que voy a hacer algunas propuestas de modificación de la legislación actual, porque realmente, como les comento, los contratos de comisión mercantil están perfectamente regulados por nuestra regulación, específicamente en el Código de Comercio, pero se puede debatir claramente su inadecuada aplicación, específicamente pues, en el sector de tiendas de conveniencia. También, bueno, otro aspecto importante que me gustaría comentarles es respecto de que mi tema de investigación está desarrollado bajo el sistema compliance. No sé si lo hayan escuchado, pero me parece un tema muy importante porque este sistema nos permite incentivar a las empresas, a los patrones en general, a actuar conforme a buenas prácticas empresariales, lo cual nos permite garantizar que los derechos laborales tengan mejor protección, ya que se iniciaría desde los patrones, tomando este aspecto de prevención, en el que ellos mismos van a tomar las medidas necesarias para proteger estos derechos. ¿Y esto qué les implica a los patrones? Bueno, es beneficios desde que se mejora la productividad. Desde ese punto lo estoy planteando porque un patrón que tiene empleados que tienen derechos laborales garantizados, evidentemente se va a ver reflejado en su productividad y además también les implica el hecho de evitarse sanciones laborales o las posibles sanciones laborales que se puedan llegar a dar. Bueno, y ya por último, bueno, pues me gustaría cerrar mi participación invitándolos a que realicen las investigaciones de sus proyectos, que las divulguen sobre todo, porque es muy importante que no solamente se queden en el aula o con ustedes asesores. Asimismo, también los incentivo a que se apoyen de sus asesores, que siempre les pregunten, que si tienen alguna duda en cuanto al procedimiento, que, bueno, yo me he dado cuenta que en el área de la maestría justamente como que existe esta problemática de que no sabemos desarrollar claramente los pasos a seguir en cuanto al desarrollo de la investigación, porque no se nos brindó un taller específico durante la licenciatura, pero justamente considero que en la maestría hemos tenido un buen acercamiento en este aspecto. Y si no, pues justamente acérquense a sus asesores, acérquense a la división, al departamento. Y bueno, pues sí, que sigan investigando, que investiguen temas laborales, porque solo así podremos lograr una justicia laboral. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Ilse. Creo que el panorama con respecto a los derechos laborales a veces es un poco abrumador para nosotros como jóvenes y creo que es muy importante que se puedan realizar este tipo de investigaciones que tengan un impacto en estas cadenas que encontramos en cada esquina por donde caminamos. En ese sentido, pues, este solo es una muestra de los trabajos de investigación que se realizan en la maestría en Derecho, que está coordinada por la doctora Alicia Asolini Vincas. Asimismo, les comparto que, como ya lo hemos mencionado, la maestría cuenta con 5 áreas del conocimiento. La primera es Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual es coordinada por la doctora Keila Barrera García. Tenemos también la línea de Derecho Político, Social y Laboral, coordinado por la doctora Ana Laura Silva López. La área de conocimiento de Derecho Ambiental, coordinado por el doctor José Juan González Márquez.
el área de conocimiento, derecho penal y política criminal, coordinada por el doctor Gerardo González Asensio, y el área de conocimiento de derecho rural, coordinada por la doctora Elisa Palomino Ángeles. En ese sentido, pues les extendemos la cordial invitación no solo al público que nos acompaña hoy de manera física, sino también quienes nos ven desde la transmisión en Facebook, que puedan investigar un poquito más sobre la oferta educativa que tiene el posgrado en Derecho, y también les invitamos a, bueno, ya cerrar la convocatoria, pero a realizar sus estancias de movilidad o postdoctorales en nuestro programa de posgrado. Sin más, pues me permito concluir esta mesa, no sin darle gracias a la maestra Jazmín por este espacio que es para nosotros como maestría en Derecho, y me permito hacer entrega de las constancias de participación a nuestros distinguidos colegas. Bien. Dice un poco, bueno, dice lo mismo cada constancia, entonces no lo voy a repetir. La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, la División de Ciencias Sociales y Humanidades, el Departamento de Derecho y la Coordinación de la Licenciatura en Derecho otorgan el presente reconocimiento a la licenciada Ana Karen Macías. Muchísimas gracias. Asimismo, le entregamos el reconocimiento a la licenciada Beatriz Enríquez Martínez. Muchísimas gracias. Le hacemos entrega de su constancia al licenciado Cristian Alejandro Meneses de Anda. Y por último, y no menos importante, a la licenciada Ilse Vadillo Hernández. Muchísimas gracias. Les damos las gracias y continúen la transmisión para la siguiente mesa.